Hoy nos visitó Carlos Alberto Vanegas Bueno, ingeniero mecatrónico y escultor de la región. Durante el encuentro, Carlos nos compartió su experiencia en el exterior y habló de lo difícil que fue para él adaptarse a la Armada Nacional, carrera que finalmente decidió abandonar para perseguir otros sueños. También nos habló de sus experiencias laborales, del amor y la pasión que siente por el arte y el diseño. Actualmente varias de sus esculturas hacen parte del paisaje de Apartadó, entre ellas el homenaje al trabajador bananero y la escultura de la deportista Caterina Ibargüen, obras que reflejan su compromiso con la cultura y la identidad de la región urabaense. Hola mundo, ¿cómo están? Saludos especiales, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Historias con Prestigio. Yo soy Lilibet Palacio y es un gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más con un invitado más. Se los voy a leer. El invitado de hoy es Carlos Alberto Vanega Bueno, ingeniero mecatrónico, conocido en Urabá por unas esculturas maravillosas que se han realizado en la zona, especialmente en el municipio de Apartador. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien, súper bien. Carlos Alberto, Carlos Alberto Vanega. Bueno. Vanegas. Vanegas. Sí, con ese. Bueno. Sí, señor. Bueno, así solito, bueno. Vanegas, bueno, sí, señor. ¿Cuál es el origen de este apellido? Bueno. Bueno, no sé. No sé, no, ni idea. Por ahí tengo el árbol genealógico, pero no me he puesto a ver los buenos de dónde vienen. Toca buscarlo, mirarlo, porque conozco a varias personas que tienen ese apellido y hacen parte como de culturas indígenas por allá a los lados No, tendría de mucho sentido, Armenia. sí. No, bueno, no sé, ya, pues por allá el abuelo, o tengo una abuela, así de pronto ella fue la que puso el apellido bueno ahí a andar, a rodar. Eh, no, puede ser por eso que dicen pues que tengo lengua de brujo y digo cosas y pasan, entonces de pronto es por ahí la cosa, Bueno, chamánica o algo así o qué, no sé. pero te crees bueno. No, normal. No es Nadie bueno, es tan bueno ni tan malo, no ¿no? está bueno. No. Nadie. Bueno, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací en Cartagena, Mm, Bolívar. cartagenero. Sí, porque mi papá es oficial de la Armada, Ok. mi papá es del Huila, sí, Ujú, y es oficial de la Armada. Y en la Armada, pues, cambia mucho de sede, los trasladan. Entonces, ujú. tengo una hermana que es del Putumayo, Oh my God. sí, que no tiene rasgos ni nada, o sea, pucha, no parece. Y mi hermano y yo nacimos en Cartagena. En Cartagena. Pero tus papás, uno es del Huila y el otro es De Barranquilla. de Barranquilla. Una combinación ahí chévere. Sí, súper rara Ujú. y chévere para mí porque tengo una familia muy, digamos, conservadora y cachaca, muy cachaca. Y tengo una familia muy costeña, con todos los colores y todas las cosas costeñas. Entonces, en las vacaciones, pues, se cambia uno el chip de costeño a cachaco. Bueno, es bacano. Y la gastronomía de mi casa, pues, es espectacular porque De comemos ambos, de sí. todo. Sí, Qué sí, total. rico. Total. Bacano, bacano el ambiente así. Bueno, dices que naces en Cartagena. ¿Hasta qué edad estuviste en Cartagena? No, muy pequeño porque mi papá luego pues se vino a trabajar, salió de la Armada y se vino a trabajar a Turbo y yo estoy en Turbo como desde los 9 años, como desde los 9 años, 8 años estoy en Turbo y hice ya toda mi infancia y estudié en apartado, pero vivía en Turbo, o sea, viajábamos todos los días. Y estuve en Urabá, he estado en Urabá, muchos años, desde el 91, si no estoy mal, estamos en Urabá. 34 Sí, años. ya prácticamente. 34 años. ¿Y esos 34 años qué has hecho? No, Mucho. no, si yo te contara, he hecho de todo. Yo he hecho de todo porque Contame. tengo, tengo una personalidad o no sé si es una maldición o un don, pero soy muy inquieto y me gusta estar en constante aprendizaje, retos. Entonces he hecho muchas cosas.
He fracasado en muchas cosas, he tenido éxito en algunas otras y es parte de todo, de todo. Estudié en el Instituto Univán aquí en Apartado, me gradué ahí. También estudié en Turbo un pocotón de años, pero aquí como parte de la adolescencia la hice en Apartado. Fui cadete de la escuela naval, estuve en ¿En la escuela serio? naval, ¿Y qué pasó? fracasé, Pero fracasé como ven acá, militar, porque es que, cuéntame eso. Espérate que esto se pone súper no, eso no bueno. lo he contado nunca. Sí, realmente yo primero estuve Ajá. de intercambio. O Ok. sea, ¿qué pasó? Que mi papá, como es oficial de la Armada y como tenemos en la empresa, pues en la casa tenemos un negocio de pilotaje marítimo, los que entran los buques y sacan los buques, Ujú. pues la idea era que yo siguiera como esa línea, ¿cierto? Pero se nos ocurrió la maravillosa idea de que yo debía aprender un poquito más de inglés, Mm. porque el inglés en la zona es más bien bajito. Entonces mi papá dijo, no, váyase a estudiar a Inglaterra un año. Entonces yo me fui a estudiar un año en Inglaterra. Entonces imagínate, yo en Inglaterra con 17 años, cumplí 18, veo el mundo, viajé, hice de todo ya en Europa. eh, yo llegué y llega y me estaban esperando en la escuela naval, que es un régimen militar. O sea, yo venía del libertinaje de Europa y entré a la escuela naval y el golpe fue muy bravo, ¿Y qué fue hacías en bravo. Europa? Aparte de aprender inglés. Nada, vagar, pues, pues no sé, pasar Nada. bueno. No, ya estuve trabajando, pero más bien vago. O sea, y trabajaba muy poquito, así como todo el mundo que trabajaba pues, en McDonald's, pero pues a la semana yo me mamaba o algo y me iba. O trabajé de jardinero. Me acuerdo que el trabajo más constante fue de jardinero. Mm. Pero porque yo era muy vago, te voy a decir la verdad, porque yo me pagaban como 20 libras esterlinas en ese momento por barrer un jardín que era así chiquitico. Y entonces una vez Te demorabas todo el día. el dueño de la academia, yo estudiaba en una academia de inglés, donde estaban todos los colombianos, todo el mundo, y yo me hice muy popular en esa academia. Yo era amigo de todo el mundo y todo el mundo, Carlos, 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 Carlos. Entonces, yo me conseguía unos negocios y unas vainas súper buenas. Me dice amigo, había imagínate, había una discoteca, me acuerdo de una cosa, había una discoteca de latinos que se llamaba Babilonia, y todos los latinos iban allá. Y esa discoteca repartía unas tarjeticas que eran como shot de tequila gratis. Ah. Y yo no sé por qué yo me hice amigo del dueño de la discoteca. Y yo tenía una roomie así de tarjetas de shot de tequila gratis. Así. Mm. Imagínate la mafia de las tarjetas, porque los amigos míos y yo tomábamos gratis. Yo decidía a quién le dábamos, a quién no le dábamos. Bueno, y me pasaban cosas así. Estuve trabajando en un restaurante lavando platos en una máquina y no sé qué. Y era un restaurante de gama alta, entonces teníamos derecho a pedir el plato que quisiéramos del chef en la noche. O sea, me pasaban cosas súper locas y conseguí trabajos muy bacanos, pero no fui constante. O sea, digo la verdad, fui vago. Porque yo decía, América, yo me vine para Europa, ¿cierto? Voy a ser súper descarado con lo que voy a decir. Mi papá me está mandando plata para mantenerme acá, ¿cierto? Porque no voy a decir que es que estaba allá, no, pues era un plan de mi papá y mío de aprender inglés. Entonces, me Ujú. están mandando plata para mantenerme acá. Yo me voy a encerrar yo en un trabajo, me voy a encerrar yo en McDonald's en Europa. No, yo me voy a viajar. Entonces yo estuve yo estuve en Escocia, estuve en España, estuve en Francia, estuve en Suiza, monté trenes, andando con mi mochilero, pues estuve en Londres, estuve en muchos lugares de mochilero y sí aguanté mucha hambre por perezoso porque pues comí muchos sándwiches y mucha cosa o a veces me quedaba incomunicado con la familia porque no era la época era la época de llamar por teléfono y comprar unas tarjeticas y uno hablaba con el papá y se le acababa la señal y quedaba uno tirado en algún lado. No era esta época que ahora uno hace videollamadas en cualquier lado. Sí. Era otra época, eso fue en el Que 2000. se me descargó el teléfono, En el- présteme uno, Eso me fue en el llegó un mensaje. 2002, me tocó el Mundial del 2002, me vi las finales con los equipos que estaban, tenía amigos brasileños, no, pasamos, pues fue Chévere. una época muy bacana y luego entré a la escuela naval.
Ujú. Entonces, en la escuela naval me fue mal, 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 mal. Yo creo que uno en la vida dice que está en su prime y ¿cuál será el contrario del prime? O sea, yo estaba, pues, literal, no, en lo peor. Fue lo peor que me pudo pasar. Primero porque no tenía vocación militar. De pronto sí de marino, porque toda la vida pues estuve o he estado, Rodeada de. todavía incluso todavía tengo cosas con el mar. Pero me di cuenta que no era de mar, era militar, era ponerse camuflado, La era disciplina, tender la cama bien. Y yo, puta, no, levantarse yo no temprano. sabía tender una cama, No. re inútil. Había que lavar, yo no sabía lavar, había que hacer aseo, lavar baños, yo no sabía lavar un baño, yo no sabía nada de eso. Yo no era fitness, no era época. Ahorita los pelados todos son fitness desde yo no sé cuántas edades. En esa época todos éramos gorditos. Yo llegué gordito, entonces allá los gorditos le sacan la leche más rápido. Me puse flaquito en un momentico. Yo creo que fui de los más flacos de allá de esa vaina. Yo bajé, pero bajé por malo. O sea, bajé por castigado. Porque allá tú haces alguna cosa y te castigan. Entonces, ve, tenés el botón suelto, castigado esta noche. Entonces, ¿qué? Ah, que el ¿Cómo castigo. eran los castigos? Una hora de trote, por decir. Esos son los castigos. O sea, habían otros No. HPs, vamos a decir, pues, que sí lo ponían a uno a hacer otras cosas ordinarias, porque también eran otras épocas donde no éramos tan de cristal, tan frágiles y pues, nos insultaban o algo, y pues uno tampoco se traumatizaba, pues, normal. Cosas ordinarias como qué. Uy, un día nos hicieron tomar un jugo con cualquier cosa que se encontraban en la cocina de desperdicio. Echaban arroz, echaban frijoles, todo, y le echaban agua y le hacían tomar una maricada. Ay, no. Bueno, en fin, no estamos aquí para poner quejas de esa vaina. Pero eso era en aquella época. Hoy en No, día todo es más no, pues asequible. ahorita un cadete llega y demanda eso y se va a derechos humanos y no hay qué cosa, pero no, Sí. en esa época nos pusieron. Y también tuve uno en la vida tiene unos ángeles y también tuve unos demonios ahí adentro que de Ujú. pronto me empujaron a salirme de allá. O sea, tuve una gente que, como dice uno, se enamoraron de mí pues y me la tenían montada y, fue madre, y uno bien malo y el otro encima, jodiendo y diciéndole cosas y entonces fue un año, me tocó mamarme todo el año, qué pena, ¿se puede decir eso? Sí. Me Ya está. tocó, me tocó estar todo el año ahí porque yo ya era mayor de edad y pues igual necesitaba la libreta militar y no sé qué. Y entonces mi papá, hágale que de pronto le gusta y yo mamado allá desesperado, que eso es como, bueno, en fin, para el que le guste, es como el que se mete a cura y, Ujú. cierto, pero si usted no, bueno, entonces ese fue mi paso por la escuela naval. Tengo grandes amigos ahorita que son capitanes ya antiguos, buenos amigos. Tengo también bonitos recuerdos de esa época, obviamente, como todo. Pero haga de cuenta, estar en un reality show en la casa de los famosos o algo. Me siento que fue una época así Si, rara. si tuvieras quedado, ¿cuál sería tu grado hoy en día? Capitán de fragata. O sea, ya estaría ya. Tengo compañeros que, no, luqueado no, porque no, en las fuerzas militares no se gana, los salarios son normales, no son, en las fuerzas militares lo chévere es que de pronto te dan tu casa, tienes tu estabilidad, Claro. pues tienes como todo lo básico, pero digamos un capitán tiene un salario normal, pues, el capitán no tiene un salario largo ni nada de eso. Pero sí estaría adelante, pero no me arrepiento, o sea, realmente pues, ¿No te arrepientes de no, yo haberte los veo a salido ellos y de digo, ahí? no, madre, no sea así, güey, madre. No, 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 no. Listo. Esa fue mi etapa. Quemaste esa etapa, saliste de allí, seguiste en Urabá, No, me fui para Bogotá. te fuiste a Bogotá. ¿Y qué hacías en Bogotá? En Bogotá, entonces como ya había probado la libertad y había probado El todo lo extremo. contrario, extremo, dije, voy a buscar un punto medio. Dije, no, yo quiero entrar a una universidad, yo quiero ser universitario, yo quiero vivir mi vida universitaria. Y me puse a buscar carreras y me gustó, a mí me habían comprado un librito de carreras allá, yo era mirando, y me gustó la ingeniería mecatrónica. Entonces me fui a estudiar ingeniería mecatrónica, muy bacano, fui un muy buen universitario, eso sí, o sea,
no el mejor ni el peor, bien. Siempre he considerado que mi personalidad y de pronto la genética, la personalidad de mi familia, de pronto por el lado de los Vanegas, es que tenemos muchas habilidades, pero debemos tener también mucha, ¿cómo se llama eso? Cuando tú necesitas bueno, estar muy incentivado, tener como meta, Motivación. mucha motivación, si no, no. Es decir, si yo llevaba la materia en 2.9 iba perdiendo y necesitaba un 4.5, pues yo cogía la noche anterior, me ponía a estudiar, y me sacaba el 4.5. No el 5 ni 4.7, ¿sí? Si la materia yo la llevaba muy alta en 4.8, yo pues me ponía a rumbear a lo que sea y perdía el examen, pero pues, me quedaba en 3.6. Entonces, siempre ha sido así. Siempre fuiste promedio, ni más ¿Qué? Pero balanceado. balanceado, o sea, y realmente a mí me gusta vivir la vida balanceado. O sea, siempre Chévere. trato de vivirla balanceado, no me en un trabajo, pues no dejo que el trabajo me consuma, no dejo que los problemas me consuman, aunque pues como todo adulto ser humano tenemos poco de problemas y cosas. En qué está enfocada la ingeniería mecatrónica? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque fue, hombre, siempre el enfoque es, la industria siempre piensa en un enfoque para ahorrar dinero, ¿cierto? Entonces yo Ujú. siento que en algún momento alguien dijo, vea, tenemos ingenieros electrónicos y les pagamos una plata, tenemos mecánicos y les pagamos una plata, tenemos ingenieros de sistemas, les pagamos, hagamos un ingeniero que haga el trabajo de esos tres, ¿sí? Entonces, yo tenía materias con ingenieros mecánicos, tengo pues recursos, habilidades en ingeniería mecánica, tengo habilidades en programación y tengo habilidades en diseño y la materia es una mezcla de todo eso. Es muy americana, yo digo que es muy parecido a las tecnologías O americanas. sea que es un 3 en uno. Es un 3 en uno que no migró de pronto en lo que la industria pensaba, migró en otras cosas, migró en automatización, en lo que tú te quieras ir. Yo me acuerdo que yo en la universidad me enfoqué mucho en el diseño Ujú. y es porque a mí me gusta mucho crear cosas, entonces los prototipos de cosas. Entonces, pero tengo compañeros que están más dedicados en automatización industrial, en neumática, en hidráulica. Tengo otros que les gustan los motores y te diseñan un motor. O sea, es muy bacana por eso, porque tú te vas, es como todo, es como la medicina, tú te vas a unas ramas y, y lo que digo yo es que dependiendo de dónde entres luego tú a trabajar, ahí es donde tú aprendes, ¿verdad? Y Sí. aprendes que no aprendiste nada en la universidad. Siempre le digo a todo el mundo eso. Entonces ya me acuerdo un profesor que me decía, no, que yo le decía, profe, yo estaba ya en 10.º semestre. Y yo decía, yo a mí agradable, dice, profe, yo siento que no sé nada. Entonces me dijo, no, A todos nos tienes pasa. el sentimiento correcto, hermano. Yo, yo soy, yo soy no sé qué, pero el man es un duro para que ese man estuvo por allá en el Gran Inventor y varias cosas, y estuvo en España y todo, y el man me dijo, yo he hecho tanta cosa y todavía siento, y ese es el sentimiento que debe tener una persona. Y mira que es algo muy bonito. Tuve una experiencia, en mi experiencia académica, es que yo primero aprendí a trabajar y en el trabajo me vi en la obligación de estudiar sobre lo que hacía. Yo desde los 15 años empecé a trabajar en medios de comunicación y luego cuando entré a una cadena radial muy famosa en Colombia, RCN, me vi en la obligación de estudiar. Sí, ¿esa cuál es? No la he escuchado. No, Buen chiste. Entonces muy curioso porque, o sea, venía al yo ingresar a la universidad, algunos compañeros me decían, ay, pero tan bacano como, ¿tú cómo ya sabes esto? ¿Y tú por qué ya como, Claro, o sea, muy chévere? Entonces no, los temas claro. de voces y de algunas cosas que ya uno venía haciendo empíricamente, los vi allá y a uno le parecía como chis, y yo, ¿qué hago acá? Pero necesitaba el título. Sí, Entonces es total. verdad, la universidad, uno, chévere el conocimiento, lo teórico y todo, pero la No, y a mí me práctica es pasó lo que algo muy hace. charro que en la universidad yo ya estaba terminando y, y me entró el choque de la adultez Mm. dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque a mí me faltaban poquitas materias, yo me acuerdo que me faltaba y entregar la tesis. La tesis mía fue súper tesa porque fue una tesis, a nosotros nos la pagó la industria militar, la tesis
y nos financió en ese momento, en el 2020, ¿qué? 2020 y algo. No, mentira, ¿cuál 2020? ¿Qué? 2009. En el 2009. Es que, la industria militar invirtió 70 millones de pesos en la tesis mía. O sea, yo no gasté un solo peso en mi tesis. Es más, mi tesis no la puedo utilizar. Los derechos son de la industria militar, porque era diseñar una máquina con inteligencia artificial que detectara las fallas en los lacados de las vainillas de fusil de 5.50. Es una máquina súper avanzada, súper bacana. Y allá la tienen y ahí funciona. Y En el nosotros, 2000, en el 2009 ya habían indicios de la inteligencia sí, artificial. ellos, claro, nosotros, en la ingeniería que yo estudié, nosotros ya, pues, ya había inteligencia artificial, pero industrial. No es como ahora, que ahora todo es, Ok. eran unas cámaras que costaban un poco de plata y había que programarlas y las cámaras detectaban. Había una señora, yo me acuerdo que cuando fuimos, había una señora que veía con una banda transportadora pasar vainillas de proyectiles. Ujú. Y ella era la que miraba, y era una viejita, y ella miraba si estaban malas aguas. Obviamente la viejita espabilaba y pasaban, como en los Simpsons, pasaban 5.000 malas. ¿Sí me entiendes? Entonces la idea era dejar desempleada a la señora. Pues, digamos, pues, o moverla a otro lado, ¿cierto? Ok, Eso es lo que sí. decíamos nosotros. Mejor No, es así. para reubicarla, no, era para sacarla. Pero pusimos una cantidad de cámaras y eso se llama un actuador, llegaba y pum, empujaba la vainilla en la que estaba mala, pum, pum, bueno, bacano. Pero, ¿qué pasó? Que yo en ese momento tenía a mi novia Ay, el y amor. metimos las patas, y entonces quedó embarazada y me entró toda la adultez de una. O sea, eso fue un cambio. Me puse a trabajar. Dije, no, marica, yo tengo que trabajar también porque ya yo quería trabajar. Entonces, terminé como las últimas materias trabajando de vendedor. O sea, que es segunda cosa, de vendedor de equipos para laboratorios de universidades. Una cosa re Todo lo contrario. frustrante. O sea, no, pues, pero tampoco hacía nada. O sea, quiero decir que tampoco hacía nada. Viajaba. O sea, yo nunca entendí esa empresa cómo funcionaba. No lo entendí, ni lo quise entender. Me ¿Y en, gan- y en los viajes qué hacías? ¿Llevabas algo? Entregaba ¿Entregabas? volantes, pero pues entregaba volantes de máquinas y cotizaba máquinas. Pero te digo la verdad, en esa empresa yo no vendí ni una sola máquina. ¿Y No te ven- pagaban bien? Me pagaban re mal. Me Con pagaban, razón. me pagaban 900.000 pesos. Me pagaban 900.000 pesos mensuales. ¿Pero en qué año? Eso fue en el 2000, como 2010, creo. Me pagaban, pero es que fue muy, o sea, es que yo estaba muy novato. Yo me acuerdo que yo en la entrevista el jefe era un chileno y él empezó a entrevistarme Ah, y era mi primer trabajo. Entonces él me dijo, no, Carlos, ¿y tú en cuánto dinero puedes trabajar? Entonces yo quería trabajar. Y dije, no, yo 1.500.000, señor. Ah, bueno, uy, pero 1.500.000. Y yo, no, entonces 900.000 pesos. Y además, sí, listo, 900.000 pesos. O sea, re malo. Pero yo me di cuenta cuál era el gancho ahí, eran los viajes. Porque yo decía, mis compañeros, ninguno, yo los veo aquí en Bogotá. Yo vivía en Bogotá. Entonces alguien me dijo, oiga, es que ¿usted cuánto gana? Y yo, no, 900. Uy, es una hueva. Y entonces, ¿qué? Y yo le digo, no, pues tienen que viajar, huevo. Entonces yo, ¿cómo así? Entonces, yo programaba viajes. Entonces, no, me voy para Pereira. O sea, entonces en Pereira me ponían los tiquetes, me daban viáticos, me daban hotel, los taxis los legalizaba a todos. Taxi, taxi. Una vez se me iba caminando y decía taxi, ¿sí? Entonces, me quedaba los 900.000 pesos libres, pero no podía estar en mi casa, tenía que estar todo el tiempo en la calle, Manizales, estuve en Manizales, Armenia, Pereira, estuve en Cartagena en unos simposios de universidades. Fue muy bacano porque el equipo de trabajo, los compañeros, era muy bacano. Eso fue muy bacano por los compañeros, la empresa era muy sollada, o sea, como te digo, esas empresas que uno no entiende. Como ahora que yo veo gente
que vende cosas intangibles y virtuales y monedas y yo no la entiendo y yo digo, eso yo no lo entiendo. Y yo tengo que entender las cosas para poder... Pero sin embargo te fue bien, ¿no? Sí, me fue bien, o sea, ¿Cuánto no, tiempo trabajaste allí con ese ve, yo, salario malo? no, o sea, resulta y pasa que yo empecé a, yo no sé, saber, estaba muy malo. Yo soy muy contento, yo estaba en una zona de confort ahí loca porque pues yo vivía en un apartamento de mi papá, entonces no estaba pagando arriendo. Aún así fue económicamente, pues fue duro porque teníamos a la niña chiquita y la niña nos salió, o sea, la más pinchada, o sea, tenía no sé qué gripa, no sé qué cosa, la piel, no sé qué vaina, Ay, la leche, entonces no. Hermano, entonces la leche tenía que ser un tarro de leche así recostoso. Entonces me tocaba irme para los San Andresitos a comprar esa misma leche, pero como contrabandeado, que yo no sé. ay, qué cruel. Me la compraba a uno manera San Andresito por cajas y bueno, una locura. Y la niña vivía ¿cómo se llama eso? Esa gripa que les da a los niños y tuvo asma, yo también. Neumonía. Como, ya no me acuerdo ya no me Bueno. acuerdo cómo se llama, en fin. Entonces, yo empecé a buscar trabajo y conseguí otro trabajo de vendedor también, pero de máquinas industriales. Mm, Tampoco duré mucho, pero me sirvió para subir de pronto en la parte económica. ujú. Luego conseguí otro trabajo ya de diseñador. Mejor dicho, el último trabajo que tuve en Bogotá, yo era jefe de diseño, producción, logística y exportaciones. Qué combinación bacana. Toda América me están explotando. Pero me pagaban bien. Me pagaban bien, pero era una familia que tenía un negocio muy bueno como en esa época de PM, aguas de no sé qué cosa, Acueducto Bogotá, son unos manes de Ibagué que estaban súper bien relacionados políticamente. Entonces esos manes me pagaban bien, pero había mucha excentricidad en esa empresa. O sea, por ejemplo, cuando me iban a pagar, se sentaba el papá del señor, ponía los billetes así en la mesa, así arrumados en la mesa, y se sentaba y le decía, ingeniero, ¿usted qué hizo en estos 15 días? Entonces ya tenía un poquito más de experiencia. En los primeros días yo le decía, no, yo pasaba un informe, yo diseñé el dispositivo de no sé qué cosa, controlé del inventario. Que yo decía, pero a mí, ¿por qué me toca estarle diciendo a este man cada vez? Y se ¿Y repetía es la que no se mecánica. veía el resultado o qué? Sí, sí se veía, pero a todos nos sentaban así. Era como, te estoy dando esta plata, pero coge esta zanahoria y toma, no joda. Bueno, No, y ahí se le salió el empezó. costeño. Yo siempre he tenido como mi parte rebelde, y esa parte rebelde siempre empieza como, ay, dale, dale, dale. Y yo dije, bueno. Y ya como a la tercera ingeniero ya yo le respondí otra cosa y no me volvió a preguntar. Ah, pensé que era que no le volvió a pagar. No, me pagaba, pero no me volvió a preguntar. Ay, ¿qué le respondiste? Le dije, no, ni mierda. O sea, le dije así literal. Ya, o sea, nada, no hice nada, pero le dije así con la palabra que utilicé ahorita. No, señor, no hice nada. Uy, entonces ya decía, tan grosero el ingeniero. Y me pagaba. Entonces ya la otra, ya decía, yo no le pregunto que usted es muy grosero, le pago y ya me pagaba. De esa empresa me echaron, voy a decir la verdad, me echaron. Y lo voy a decir porque me echaron. Me echaron, ay, me echaron de una forma tan tonta, man, porque yo no entendía el mundo en ese momento. Resulta que el jefe puso una secretaria nueva. Y la secretaria, la muchacha era bonita. Y entonces yo no hacía feeling con la secretaria porque el jefe empezó a viajar. El jefe era muy llave mío. Y el man empezó a viajar y dejó la secretaria. Entonces la secretaria, Carlos, ¿qué tal cosa? Y yo, venga, no es que usted no es mi jefe. Y empezamos como a tener esos roces. Y de un momento a otro el jefe nombró a la secretaria gerente. Es Mm. que no, de ahora en adelante la señora Diana, no sé qué cosa, es la nueva gerente de la empresa. Y yo, ay, marica, me van a echar. Yo ahí mismo dije, jue madre, y este man que no mantiene ya aquí, claro, esa vieja a los 15 días, ay, Carlos, ya no vamos a contar contigo, que no sé qué, ta, 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 ta. Ya, ay, bueno.
Luego me enteré que es que el jefe estaba enamorado, estaban de amores. Se han ido. No, se- Sí, lo que mejor dicho, a mí me habían lo que ya sabemos. vea, a mí me habían invitado a una cosa en Santa Marta, de la Ujú. empresa. Y yo le dije al jefe, no, yo no puedo ir a esa vaina porque yo estoy aquí, tengo una en la casa, no puedo ir porque la niña chiquita está enferma, bla, bla. Y el gerente dijo, bueno, entonces va Diana Mm. a Santa Marta. O sea, el jefe se llevó y allá se enamoró de la otra. Y allá la otra se volvió gerente y pidió mi cabeza y el man obviamente, pues, obvio, pues, Ah, por Dios, yo que me creí, yo me creía, pues, que pasa uno en las empresas que uno se cree el indispensable. No, es que sin mí, ¿cómo van a diseñar? No, es que sin mí, ¿cómo van a...? ¡Bah! Eso me sacaron sin harto pena ni hay. gloria. Y eso pasa mucho y a la gente que a veces se siente indispensable en las empresas Mm, y lo sacan y dicen, "Ay, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué van a hacer? No, de malas, sí, tranquilo. hay muchas Tranquilo, personas que nosotros hacen lo mismo. solucionamos o aprendemos y a veces Sí. uno como empresario ahorita que, pues, que lleva muchos años ya haciendo cosas de empresa, uno entiende que le toca aprender, ¿cierto? Ahorita nos mencionabas que te gusta crear cosas. En Urabá hay muchas esculturas, hay varias esculturas que has hecho. ¿Qué te llevó a No, decir, quiero ser escultor, quiero hacer esto? bueno, yo creo que la pasión mía siempre ha sido el arte desde pequeño. Me gusta mucho pintar, hacer dibujos. Bueno, siempre fui destacado como en eso, en el colegio, en la universidad, en los concursos de robótica y todo. De pronto los robots míos no eran los más funcionales tecnológicamente, pero sí eran los más bacanos. Lo más estético. No, yo se me acaba 5 siempre en diseño, por eso decía, uy, no, y hubo uno que era un barco que era divino, ese hijo de madre, y no me funcionó porque no me alcanzó la plata para comprarme los sensores que necesitaba yo de esa vaina. Mm, Entonces le metí unos sensores chafa, malos, no funcionó y dice el profesor, esa vaina está tan bonita que pasé, pasó la materia, hermano, es que ese diseño, huevón. Entonces me decían el artesano, artesano, no sé qué, artesano, tal cosa. Y yo mismo allá en la casa, yo tenía mi taller. Yo empecé a comprar herramientas en el apartamento. Yo tenía el apartamento, mi cuarto era lleno de herramientas y cosas y yo hacía mis cosas allá. Bien bacana. Pero yo tenía la percepción de que artísticamente no iba a conseguir dinero. Y ya pues ya tenía la niña y todo, o sea, pues artísticamente no. Y uno tiene esa percepción muchos años. Igual todavía la tengo, artísticamente no voy a conseguir dinero, o sea, no lo voy a conseguir, pues, o va a ser muy difícil, ¿cierto? Por eso hago otras cosas. Actualmente, ¿cuántas esculturas has hecho en Urabá o en apartado? ¿Y Bueno, cuáles? en apartado tengo un pajarito que se llama el Dagnis azul, bueno, y tengo, por ahí tengo Caterina Ibargüen, la escultura del trabajador bananero, tengo unas mariposas allí en Chicalá, tengo el corazón del pueblo que es allí en Pueblo Quemado. Ay, ese me encanta. Ese es súper chévere. Y El ese mensaje tiene tan su bonito. historia también muy bacana. Ujú. Y tengo como 5 en apartado. En apartado tengo 5. ¿Y te han pagado bien por Tengo un esas colibrí. esculturas? Bien y mal. Bien y mal. Las esculturas que hice con el municipio es la fecha y no me las han terminado de pagar. Oh my Y yo creo que no God. me las van a terminar de pagar. Mm. Eso tampoco lo he dicho en ningún lado, pero allá no importa. Man. Yo no creo que me las vayan a pagar, digo la verdad. Pero las volvería a hacer ¿Por qué? por la satisfacción. O sea, porque es que lo que me mueve a mí es eso. Es la satisfacción. Es como una droga. O sea, yo cuando termino algo, es ese día o esa semana, sentimentalmente o en mi cerebro pasan muchas cosas. Y una de ellas es, Anika, lo logré, lo hice. Y es conmigo mismo, o sea, no, no, no con José, no con nadie, no conmigo mismo. Me gustó, lo hice, ya, la madre. Quedó Que, bonito, y ya gustó. pasa es que sigue. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, porque tiene que ser así. O si no, pues si me entra como la maluquera de no tengo nada que hacer, o si me entienden. Me entra esa maluquera. Qué historia tan bonita la que nos está contando el invitado en el día de hoy. Y desde aquí, desde Historias con Prestigio, queremos que le mandes un mensaje positivo a todas esas personas que de pronto tiran la toalla al primer fracaso, al primer obstáculo o que se quedan en su zona de confort y no salen de allí. Bueno, no, yo sí creo
realmente que las personas intensas logran muchas cosas. O sea, ser testarudo, porque por ejemplo uno puede aprender, y más en este momento de la historia humana, uno puede aprender cualquier cosa sin pagar un solo peso. O sea, Mm. yo he logrado obtener habilidades a punta de tutoriales, a punta de aprender, de embarrarla, o sea, la vamos a seguir embarrando, pero eso te lleva a otra cosa. Y de pronto, el resultado al final es el mismo, pero no de la manera en que tú creías que iba a llegar. Ahí es donde yo llegué al tema de poder vender las esculturas a la parte privada. La parte privada sí me ha pagado todas mis esculturas, debo decirlo, pues. Y hay una persona que me ayudó mucho en mis inicios, el ingeniero Ariel Ulloa, me ayudó Ujú. mucho. Y fue algo muy espontáneo, fue una locura. Y fue que nosotros, mi esposa y yo estábamos trabajando en la empresa y tenemos una empresa de metales, de metalmecánica de mi esposa que es más gerencial. Le encanta es producir, producir contratos, hacer 5.000 puertas, hacer 30 ventanas, 40. Yo odio eso. Yo odio producir cosas en masa. A mí me gusta es la puerta, pero la puertica con no sé qué cosa, con hojas de banano. Sí. Y a mi esposa le gusta 5.000 puertas sin amor, por decirlo así, le digo yo, sin amor. Y a mí me gusta hacerle el amor a las cosas. Entonces, Pero eso es lo que da plata, ¿no? sí, lo de ella da plata. Entonces, por ejemplo, Sin amor, pero con plata. sí, hombre, y mucha gente consigue todo eso así. Y por eso yo me he demorado horrible. No, pero pueda que ella le inyecte el amor de otra forma, como la perseverancia, la constancia, porque no creo que haya sido fácil No, llegar por a eso, hacer o sea, todo no, eso. yo no digo que esté mal. O sea, yo digo, Yo sé, te refieres como al diseño, al detallito, a las cositas, al... no, me refiero a ser uno, o sea, sincero con lo que me gusta a mí, Ujú. no con lo que es correcto. O sea, no estoy diciendo que es correcto y que no es correcto, ¿me entiendes? Perfecto, conseguimos muchas cosas de la manera de trabajar. Mi esposa le da un estatus porque ella ha trabajado en muchas empresas grandes y yo soy más bien un artesano, ¿sí? Entonces, nos pasó algo que habíamos dejado de hablar de las esculturas. Yo hacía esculturas, ya hecho esculturas, pero a otros artistas locales. Pues yo Ujú. las hacía, pero ellos las sacaban como de ellos, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo hacía el trabajo, pero yo no podía decir que había sido yo, pero sí, Pero te pagaban por ese me silencio. pagaban por el silencio. Me molestaba, pero yo no sabía que me molestaba en ese momento. Yo pensé que eso era lo normal, ¿cierto? Decía, no, pues que yo no estoy en ese gremio. Claro, yo no, sí. Muchos de ellos fueron algunos que se incomodaron cuando yo salía, ahí sí se les incomodó que saliera yo, y ahí sí que yo no había estudiado en Bellas Artes, no sé qué más pendejadas, pero era porque, ay, como este man hizo, salió, vea, nos brincó, ¿cierto? Pero entonces yo ya no hablaba del arte. Pero entonces cuando conocimos al ingeniero Ariel, a nosotros nos invitaron a una rueda de negocios en Camacol, y el ingeniero Ariel empezó a hablar, y no, yo estoy construyendo no sé cuántas unidades entonces mi esposa dijo, uy, Carlos, este man es el que tenemos que hablar, este man para hacer las puertas, para hacer... Y yo por dentro yo tenía mi plan. Yo no, chuta, no, yo voy a hacer esculturas. Entonces mi esposa llegó y se le presentó a ingeniero Ariel, mucho gusto, yo soy Sara Pérez. Nosotros hacemos puertas, ventanas. Pues, obviamente el ingeniero Ariel tenía quien le hiciera puertas, ventanas y todo eso. Ujú. Entonces, sí, Chinita, mucho gusto, López, pero no le paró muchas bolas. Y yo le dije a él, ingeniero Ariel, yo soy Carlos, yo hago esculturas. Entonces el ingeniero como que hizo un clic, volteó y me dijo, llámeme el lunes. Y ahí empecé como el tema comercial, porque precisamente necesitaba algo él de eso. Y hicimos clic, nos gustaron las ideas, a él le gustó el trabajo y empezamos a hacer cositas. Ya yo me fui por otros lados también. Ya pues hace rato no hago cositas con el hombre, pero muy agradecido con él y la oportunidad. Hay que tomar las oportunidades también cuando, sí. Listo. Hay que tomar las oportunidades cuando llegan. Eso es Historias con Prestigio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir un poco de tu historia, de la historia de tu vida. Sé que tienes muchas, Mm.
Y muy buenas. Pueden hablar aquí, mejor dicho, voy a la mitad, pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Historias con Prestigio. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Yo soy Lilibet Palacio. Hasta un próximo podcast.